¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el doctor Víctor García Toma. Él es constitucionalista, ha sido ex ministro de Justicia y ex miembro del Tribunal Constitucional, para conversar con nosotros sobre la coyuntura política y la crisis constitucional que se ha abierto a raíz de una serie de casos. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros un gran invitado, el doctor Víctor García Toma. Él ha sido ex ministro de Justicia y también ex miembro del Tribunal Constitucional, al cual le damos la más cordial bienvenida, doctor García Toma. Gracias, además, maestro universitario de la Universidad de Lima y gran abogado. Doctor, bienvenido al programa. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Vivimos un tiempo curioso. Se suceden las interpelaciones, por lo menos esa es la percepción que se tiene en este momento. Hay amagos de censura, se presentan cuestiones de confianza y entonces el público se pregunta, ¿qué está pasando? Digamos, ¿hay gobernabilidad? ¿La Constitución actual, la de 1993, estuvo preparada para una mayoría absoluta como la que el pueblo ha, digamos, sancionado en las elecciones del año pasado? ¿Cómo se puede explicar esto o es algo normal, solamente que no estábamos acostumbrados a tener una oposición con mayoría absoluta? En el proceso histórico constitucional hay una constitución que es básica, que es la de 1828, porque es la que consolida el modelo republicano, establece el Estado unitario y formula un tipo de gobierno, el gobierno presidencialista, a la imagen y semejanza del norteamericano. Lo que sucede es que en el transcurso del tiempo, ante el abuso, la arbitrariedad, la desmesura en el ejercicio del poder, del Poder Ejecutivo, Ajá. Se van introduciendo paulatinamente en distintas constituciones una serie de instituciones del otro modelo, del modelo parlamentarista. Con lo cual terminamos hoy en un modelo híbrido, ¿no es cierto?, que algunos llaman semipresidencial, pero en puridad es un modelo mixto o compuesto. En consecuencia, el legislador constituyente no es que construyó un modelo, sino que fruto del trasplante y la copia y la fusión ha ido generando, sin querer queriendo, un modelo inédito, ¿no? Ahora, Doctor, una pregunta. Usted nos dice que la Constitución actual es, digamos, fruto de una experiencia, ¿no es cierto?, en la cual habían regímenes presidencialistas muy fuertes que se prestaban, digamos, al abuso. Hoy día tenemos una situación que la gente, o por lo menos así se trata, digamos, en la prensa de percibir la situación, una situación inversa. Hay un poder legislativo muy fuerte, dado una coyuntura electoral que, digamos, el pueblo votó de esa forma, y un ejecutivo muy débil. Entonces, hay una especie de, digamos, de péndulo, o hay una paradoja, digamos, en la vida política peruana que nos ha llevado a esta situación. Bueno, para tomar una expresión prestada, ¿no?, digamos, de la experiencia francesa, estamos en un proceso de cohabitación entre un ejecutivo designado por el pueblo y ese mismo pueblo eligiendo a un partido de oposición. Con la diferencia que en Francia, que es el ejemplo que usted está citando, la cohabitación se resuelve cuando el Ejecutivo pierde la mayoría. Así es. Y entonces el presidente de la República Francesa llama al ganador de las legislativas, ¿no es cierto?, el que ganó las elecciones, aunque sea su opositor, y lo pone de primer ministro. Fue el caso de Mitterrand con Giscard. Así es. Y el caso, si no me equivoco, hubo otro caso más hace poco. Pero no es nuestro caso, porque en este caso el presidente de la República nombra a su gabinete y evidentemente no ha llamado a alguien de la mayoría, por ejemplo, parlamentaria actual para ser primer ministro. Eso es cierto. Uso la palabra cohabitación en el sentido en que ambos órganos de poder
van a tener que, entre comillas, soportarse o entenderse durante los próximos 5 años porque no hay mecanismo que permita alterar, digamos, esta voluntad ciudadana de llevar a cabo un gobierno de 5 años con, digamos, con expresiones partidarias, uno responsable de un órgano de poder y otro partido responsable del otro, ¿no? Doctor, ¿a usted le parece que esa cohabitación que usted está... A la peruana. A la peruana, es decir, que usted está enunciando, se está llevando a cabo? Es decir, hay signos de que, digamos, estos novios o pareja, ¿no es cierto?, están llevándose de alguna manera bien, o qué es lo que falta para que de alguna manera la cohabitación, digamos, nos facilite la vida en estos años. En lo esencial, en lo básico, diríase que el Parlamento ha cumplido con todos los pedidos que el Poder Ejecutivo en su momento le formuló. Le pidió voto de investidura, le dio voto de investidura. Le pidió facultades delegadas, le ha dado facultades delegadas, y eso es muy importante. El punto de fricción me parece que ha venido por el ámbito de las interpelaciones y las continuas solicitudes de invitación o pedido de informe. Eso, doctor, Sí. ¿Es normal en una democracia y lo prevé la Constitución, o estamos ante una anomalía, un abuso de la figura constitucional de las interpelaciones o de los llamados a los ministros? Se lo pregunto porque, digamos, si uno abre los periódicos, la mayoría de ellos sugiere, comentaristas políticos también lo hacen así, que se está abusando de un derecho, y lo dicen el mismo gobierno. Pero ¿es así o no es así? ¿Dónde estamos en el límite? ¿Cuál es el límite del ejercicio de ese derecho? Nuestro sistema lo permite, digamos, en consecuencia no sería anormal que hubiesen invitaciones para informar o incluso interpelaciones. Yo creo que el tema de fondo está en que las razones muchas veces por las cuales se interpela o se invita a informar a un ministro no necesariamente son sustantivas, son de peso. Ahora, y esto, doctor, disculpe Sí. la pregunta, ¿eso está previsto en la Constitución? No. Ese es el problema, es decir, es una cuestión subjetiva. Sí, es subjetivo. O sea, el Congreso tiene en realidad derecho a traer a un ministro porque le da la gana, podríamos ponerlo así, pedestremente. Pero la opinión pública, según lo que usted nos está diciendo, lo ve de alguna manera como que no hay mucha sustancia en los pedidos para llamar a un ministro. Podría decirse que el pedido está dentro del marco de la juridicidad, o sea, digamos, la actuación está dentro del marco de la juridicidad, pero esa actuación podría conspirar contra la gobernabilidad porque da la impresión de que hay un choque, un conflicto entre estos dos poderes, que además es sazonado con expresiones altisonantes de uno y otro lado, que son totalmente irreflexivas y gratuitas y que no contribuyen a generar un clima, digamos, más estable, ¿no? De cohabitación. De cohabitación a la peruana. Como usted lo está diciendo. Ahora, vayamos a los casos concretos, ¿no? O sea, si bien es cierto, pueden existir algunos pedidos que no tienen un sustento, como usted dice, valga, digamos, la redundancia, sustantivo. Le pongo un ejemplo. Cuando se invita a informar al ministro Torni, creo que todos están de acuerdo que los hechos vinculados con el audio ameritaban la presencia del ministro y una explicación. Y es por ese motivo que la Comisión de Fiscalización formula la invitación para un viernes. Lo que ya no tiene explicación es que esa invitación de alguna manera quede suspendida para, de manera apresurada y atropellada, se invite al ministro a presentarse de manera inmediata en el... Un día antes del viernes, el jueves. El miércoles, creo. Claro. ¿No? Entonces, dando la impresión de que en realidad ya la mayoría parlamentaria tenía una idea formada sobre el tema y lo que esperaba simplemente era una suerte de descargo formal para cumplir con las garantías del debido proceso, y estaba ya en actitud de plantear un voto de censura, ¿no? Eso es, digamos, lo que me parece ha quedado en el imaginario popular. Ahora, y eso me parecería que poco prudente porque
si se hubiese seguido digamos, el tiempo normal, nadie se habría opuesto, ¿no? Ahora, la situación es que el ministro no fue a la situación, digamos, perentoria que decían que ese mismo día tenía que ir. Llegó al día siguiente, la Comisión de Fiscalización dijo que, bueno, anulaba, digamos, la solicitud para que venga y el ministro se presentó ante el Pleno. Ahí parece que el ministro y el Congreso coincidieron finalmente en un término medio. Asisto al Pleno, pero no el día que tú me dices, sino al día siguiente. Porque, en el pulseo, digamos, finalmente quedó zanjado el tema. Pero quedó zanjado el problema digamos, de la visita del ministro. Sí. El asunto es que la visita del ministro precipitó otra situación, que fue, digamos, que por lo visto no se convenció a la mayoría de las bancadas digamos, en su alocución al Congreso y, sin embargo, el ministro como que quedó en una especie de limbo, ¿no? Porque, digamos, verbalmente, 4 de las 5 bancadas que hacen pues mayoría más que absoluta, porque son como 112 votos, le expresaron que no estaban de acuerdo con el ministro. Y el ministro después ha planteado una cuestión de confianza, que quisiera yo preguntarle lo siguiente, doctor. Las cuestiones de confianza, tal vez usted le puede explicar al público que nos está viendo, se presentan sobre ¿qué cosa? ¿Yo presento una cuestión de confianza sobre mi persona o presento una cuestión de confianza sobre una política de gobierno o una política de Estado? ¿Cuál es la situación de la cuestión de confianza? Hay 2 escenarios para la cuestión de confianza. Una en relación al gabinete, en el sentido que tiene la obligación y la responsabilidad de presentarse al Pleno del Congreso una vez que ha sido elegido. Digamos, se le ha otorgado, digamos, la partida de bautismo, falta la de confirmación, ante el Congreso para que exponga sus planes, programas y acciones. Y como consecuencia de eso plantea el voto de investidura o cuestión de confianza. Una pregunta, una digresión ahí. ¿Alguna vez ha sucedido que un gabinete recién estrenado se presente ante el Congreso, exponga su política general de gobierno y pida el voto de confianza, que es el voto de investidura, como usted bien dice, y le nieguen el voto? No. Y digamos, desde que yo tengo memoria, entre la Constitución del 79 y la vigente, ¿ha habido algún caso? No, y por el contrario, todos los parlamentos, incluso luego de ello, han accedido al clásico pedido formal de delegación de facultades, ¿no? Más allá, pues, de las pullas y todos. pero todos, sí. Sí, porque es un clásico peruano. Es un clásico, el presidente de la República recién electo, bueno, presenta su gabinete, ¿no es cierto? Se presenta el presidente del Consejo y finalmente pide un voto de confianza y además es regla general que pide delegación de facultades. Para poder avanzar más rápido. Y siempre se les han dado. Siempre se les ha dado. En ese mismo escenario cabe la posibilidad también de que el presidente del Consejo de Ministros entienda que el Congreso no acompaña estas políticas o obstruye, digamos, la ejecución de las mismas y puede plantear una cuestión de confianza, la cual en caso de no ser otorgada implica, digamos, la caída del gabinete. El gabinete entero. Pero eso tiene que ser planteado por el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, una solicitud del presidente. No es que a un parlamentario se le ocurre... No, tiene que ser el propio. O sea, parte del Ejecutivo, la iniciativa. Exacto. El otro escenario es el de una interpelación. Entonces, un ministro es interpelado y al concluir la interpelación caben 3 posibilidades. La primera es que el Congreso, luego de haberlo escuchado, entienda que ha satisfecho las interrogantes, las ha absuelto de manera satisfactoria y el proceso de control termine. La segunda es que, bueno, el ministro lo hizo tan mal, quedó evidente pues que hay corrupción, hay incompetencia, hay ineptitud política y entonces se plantea el voto de censura. Y la tercera posibilidad es que el ministro, que de alguna manera ha sido arrastrado, entre comillas, al Congreso, imputado digamos, de incompetencias o crímenes, ¿no?, administrativos, para lavarse, para ser lavado por quien lo ha manchado, le pide al Congreso la cuestión de confianza, ¿no? ¿Y si no le dan la cuestión de confianza? Se tiene que ir. Ahora, pero la pregunta... Pero no ese es el caso del ministro Torne. El ministro Torne nunca fue interpelado. Pero él pidió la confianza en... A ver, ahí hay una duda, ¿no? Es decir, hay 2 posiciones. La posición de unos que dicen que el ministro en su digamos, alocución al Congreso, en su última alocución,
verbalmente pide una cuestión de confianza, pero que nadie entiende qué es confianza. Y 2 días después el ministro presenta formalmente un oficio diciendo que es una cuestión de confianza. Pero la pregunta es, ¿cuestión de confianza sobre qué política de gobierno de Estado? ¿Es posible? Porque ahí no queda claro cuál es la confianza que está pidiendo el ministro. O sea, sobre qué política de Estado, de gobierno, del Ministerio de Economía está pidiendo la confianza. O se puede pedir confianza, digamos, una confianza a mi persona. Ya no de políticas ni de nada, sino quiero que confíen en mí. ¿Es eso posible? ¿Lo prevé la Constitución? Lo primero que yo insistiría es que se trata de una cuestión de confianza típica, por lo general, lo ortodoxo es que esto se plantee luego de la interpelación. Aquí no hubo una interpelación. ¿Qué es lo que pretendió decir el ministro al final de su exposición? No queda claro. Y toda cuestión de confianza tiene que ser pues expresa, manifiesta y clara. Y digo que no queda patente qué es lo que plantea, porque lo más cercano a la realidad puede ser que él habla de su honestidad y pide, estaría sugiriendo de que el Congreso debería ratificarle la confianza porque está en juego su honorabilidad, ¿no? Eso me parece. O sea, es una cuestión ya personal. ¿Pero eso está previsto en la Constitución? No, no está. Pero tampoco tenemos por qué ser tan rígidos porque, digamos, los procesos políticos no pueden encapsularse de manera tan cerrada, ¿no? El problema es el siguiente, es que el Congreso entendió, no percibió que había una cuestión de confianza porque, tal como lo prevé el artículo 86 del reglamento, si el Congreso hubiese entendido que había una cuestión de confianza, tenía que haber votado la misma en esa sesión. O en todo caso, dejar expresa constancia de que se votaría en la siguiente. Eso no sucedió. No ocurrió. Y luego uno lee los periódicos al día siguiente y ningún medio recoge, ¿no es cierto? Porque digamos, creo que han sido pocos los que lo han entendido. Nuestro amigo, el doctor Altuve, creo que ha sido el único que lo entendió. Sí, porque es la única, posición que yo veo que dice que, aunque es un pedido un tanto heterodoxo, sí se entendía que en el lugar y en el momento indicado estaba pidiendo lo que correspondía, que era una confianza. Pero la verdad es que no lo entendieron así ni la bancada del mismo gobierno, porque si no hubieran dicho a pedir una cuestión de confianza, ni la oposición, ni los medios de comunicación, como usted bien dice. La propia bancada oficialista, si hubiese estado sintonizado con lo que aparentemente quiso decir el ministro, lo que habría sido es protestar. No se puede levantar la sesión porque el ministro ha pedido que se vote la cuestión de confianza. Y cada uno se fue a su casa lo más tranquilo. Entonces, ahí yo le quiero preguntar ya una cuestión como jurista, ¿no? Como jurista y como político, porque usted ha sido ministro de Justicia también, es decir, ha ejercido un cargo político. ¿Qué digamos, usted cree que hay un manejo, digamos, constitucional y jurídico del gabinete actualmente? Porque, digamos, si no tienen claro básicamente qué cosa es una cuestión de confianza, ni el ministro, ni su bancada, porque como usted dice, debió haber protestado en ese mismo momento, ¿en qué estamos? Creo que hay una dosis de inexperiencia política, una dosis de déficit, de falta de información en materia constitucional, y 3, se carece, digamos, del articulador o, digamos, el líder o dirigente que pueda, digamos, procesar todas estos temas políticos, jurídicos o jurídico-políticos de la manera más correcta, ¿no? Pero eso es una situación, digamos, bien grave para quien gobierna, porque si no tengo un manejo constitucional, ni jurídico, ni político, no tengo las principales llaves con las que se abren las puertas o se maneja un gobierno, ¿no? O sea, si yo carezco de esos elementos o no los domino y encima soy una minoría. Claro, y esa minoría parlamentaria, por ejemplo, tampoco es compacta, porque cuando incluso se presentan los ministros, algunos silban, otros cantan, y algunos, muy pocos, son los que ejercen una defensa, digamos, de la gestión, ¿no? O sea, no se ve una bancada, como toda bancada minoritaria, primero pugnaz y en segundo coordinada, coherente, ¿no? Hay un serio problema que el gobierno tiene que aceptar, que parte del problema que existe en el Perú
en relación a este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo es que su bancada no le es operativa o funcional, digamos, para una relación cabal, ¿no?, en el tema. Doctor, hay voces y voces de colegas míos que son muy digamos, tienen mucha nombradía, que dicen lo siguiente, que el Ejecutivo debe plantear como gabinete, ¿no es cierto?, una cuestión de confianza sobre, supongo, una política de Estado X para, digamos, contener al Congreso. Es decir, si el Congreso rechaza eso y el gabinete cae, como usted bien señaló al principio de su intervención, solamente le quedaría una última oportunidad para ser tan, digamos, agresivo con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Porque en caso de que se repita esa misma historia, el presidente está en facultad de disolver el Congreso constitucionalmente y convocar inmediatamente a nuevas elecciones legislativas, en cuyo caso, evidentemente, la correlación de fuerzas, según estos colegas, cambiaría favorablemente, se espera, para el gobierno. Pero en la situación que usted describe, de, digamos, falta de manejo constitucional, de manejo jurídico, de manejo político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, esa alternativa, y dada, digamos, la fragilidad de la bancada, porque tiene 18 miembros sobre 130, esa posibilidad que muchos predican y hasta le dicen al presidente que esa debería ser la solución, ¿es posible? Ya no lo digo constitucionalmente, sino ¿es viable políticamente o perjudicaría más la situación política del país? Lo cierto es que no podemos continuar en la situación en la que estamos, porque todos empezamos a sentir que algo pasa, algo falla, algo no... Y que la ingobernabilidad empieza a acechar, ¿no? Eso está claro, algo hay que hacer. Y entonces hay dos opciones: o el gobierno hace intentos serios de acercamiento, digamos, no digo con el Congreso, con el partido de mayoría, porque es en este caso, en términos numéricos, lo más importante, y busca una forma cabal de entendimiento, o mantiene una actitud de firme, decidida, ¿no es cierto?, de controlar lo que ellos estiman excesos y abusos. En el segundo caso, en el segundo escenario, el problema central es que para eso se requeriría una actitud unida, compacta, decidida, firme, y eso no se da en el Ejecutivo. Entonces nos queda la solución volvemos al principio, de la convivencia. ¿Qué es lo que debería hacer el Ejecutivo y no ha hecho para que esa convivencia con el partido mayoritario, que es el partido mayoritario opositor, digamos, cuaje en beneficio de que las cosas marchen de una manera, pues, si no de alianza, por lo menos de, como usted bien dice, de convivencia, ¿no? Una convivencia hasta el 2021. Para poner el tema más complicado, pareciera ser que desde el Ejecutivo no se sabe cómo. Es por eso, ¿no? Y desde el partido de mayoría parece que no se quiere, ¿no? Entonces, entre el no se sabe cómo y el no se quiere, ya estamos en un problema. Estamos en un problema. Digamos, vamos por partes, porque el querer ya es una cuestión de voluntad, entonces ahí no podemos actuar mucho. Le pongo un ejemplo. Cada cierto tiempo se toca el tema del ingeniero Fujimori. Y que comienza incluso desde el Ejecutivo, y luego hay retrocesos y contramarchas, y posiciones hamletianas, y entonces ¿no? Diera la impresión de que hay el deseo de, por ese camino, buscar un mecanismo de acercamiento político. Pero luego hay retrocesos, porque se tiene miedo o temor. Pero ahí uno no trata de sondear un camino si no está dispuesto a seguir por ese camino. Es decir, porque digamos, eso, si se frustra, crispa más la situación. Claro, así es. Entonces, le echa más leña al fuego en vez de ser un balde de agua al fuego. Si no se puede, digamos, por el momento cambiar el querer, porque es subjetivo, ¿qué debería hacer el Ejecutivo que no sabe? Porque ahí sí podemos iluminar al Ejecutivo, digamos, usted lo puede iluminar con sus conocimientos. ¿Qué es lo que podría hacer el Ejecutivo para acercarse
al legislativo en Yo ese creo que hay momento. que hacer dos cosas. Primero, que este es un gabinete de primer nivel desde el punto de vista técnico, pero que tiene serias carencias de operadores políticos. Y en consecuencia habría que transformar este gabinete, que es un gabinete tecnocrático, en un gabinete en donde la presencia de operadores políticos pudieran darle ese grado de solvencia, de eficacia y de maña que se requiere, digamos, para el arte de gobernar. Involucraría más a su propia bancada digamos, en las políticas de gobierno para que no se sientan en una situación de huérfanos. Es decir, hay muchos parlamentarios de ese grupo pequeño, 18, que se sienten que no son llamados, no son escuchados, no son atendidos, que no se les comparte, digamos, visiones o opiniones para actuar. Entonces yo sí creo que habría que buscar que esa mayoría, que esa bancada parlamentaria estuviera más estrechamente unida a las tareas del Ejecutivo, desde su... Con temas comunes. Con temas comunes, exacto. Doctor, me queda un minuto y no le puedo dejar hacer esta última pregunta. Usted ha sido miembro del Tribunal Constitucional y hay una denuncia constitucional contra 4 miembros del tribunal actual por el asunto de, digamos, reabrir, en términos latos estoy hablando porque yo no soy constitucionalista, el caso de El Frontón. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Me parece que esa sentencia contiene serios errores. Primero porque se admitió una serie de recursos por parte de personas que no estaban legitimadas en el proceso, no eran parte en el proceso. Estos recursos fueron presentados fuera de los plazos normales que establece el Código Procesal Constitucional. Se interpretó la voluntad de una persona que en su momento, como todos, leyó digamos, el resumen que hacía el relator del tribunal y que interpretaba su voto de una determinada manera. Si lo leyó y mantuvo un silencio, no protestó, se debe entender claramente de que lo que aparece reflejado como una interpretación del voto del doctor, ahorita se me acaba de ir el nombre. ¿Urbiola que sea? No, de este magistrado, es porque al consentir es porque está de acuerdo. Y en tercer lugar es porque finalmente porque esto afecta, digamos, la cosa juzgada, ¿no? Digamos, y no de una manera razonable, porque hay razones que pueden atender, como por ejemplo en el caso Madre Mía, en donde hay la violación de derechos constitucionales para que esto se revise, pero ninguna de estas circunstancias se da y creo que ese fallo es errado, es equivocado. Y entonces la pregunta final es, ¿está bien planteada digamos, la demanda constitucional contra estos magistrados? Lo que pasa es que los magistrados, al igual que los parlamentarios, no responden por sus votos o opiniones. Y en tanto no se estime que haya algún delito en el ejercicio de la función, cohecho, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, digamos, esto es discutible. Pero entiendo que no se podría sancionar por la emisión de una sentencia, en todo caso equivocada, ¿no? Ok, doctor. Muchas gracias por su presencia. Encantado de haberlo tenido. Lo esperamos en una próxima ocasión. Vamos a un corte comercial y volvemos con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.